Imaginen si el presidente de los Estados Unidos o algún dignatario estuviera sentado aquí en la primera fila. Les aseguro que durante toda la reunión serían conscientes de que esa persona está ahí. Porque no somos conscientes de la presencia de Jesucristo, el Dios de dioses y Rey de reyes. No le reverenciamos lo suficiente. Muchos cristianos no tienen reverencia al Señor. Eso es lo que hace falta. En muchas iglesias la gente piensa que lo que falta es el dinero y no dejan de pedirlo, pero les aseguro que eso no es lo que hace falta. Lo que falta es la reverencia por el Señor. Dice en Efesios 5, versos 18 y 19, sean llenos del Espíritu Santo cantando y alabando con su corazón al Señor. Ese será el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Primero, alabarán al Señor cuando canten. Y segundo, siempre darán gracias. Dar gracias es una cosa, pero dar gracias siempre por todas las cosas es un nivel completamente distinto, un nivel totalmente superior. Dar gracias es un nivel, dar gracias siempre es otro nivel, pero dar gracias siempre por todas las cosas es un nivel asombroso. Si hacen estas cosas, serán llenos del Espíritu. Bien, el siguiente resultado de ser llenos del Espíritu Santo está en Efesios 5, verso 21. Sométanse unos a otros. No intentarán ocupar el primer lugar ni tratarán de reprimir a la otra persona para demostrar que son mejores que ella. Si te levantas a compartir la palabra después de que alguien más lo hizo, no intentes demostrar que eres mejor predicador que él. Ese es el espíritu del diablo. Hay personas que vienen a la iglesia y cuando hay varios compartiendo la palabra, quieren demostrar que lo hacen mejor que la persona anterior. Ese es el espíritu del diablo y esa persona trae ese espíritu a la iglesia. Si has hecho eso, arrepiéntete. ¿Alguna vez has intentado demostrar que puedes predicar mejor que el hermano anterior o que el hermano que predicó el domingo pasado? Eres tú quien trajo al diablo a esa reunión. Deshazte de eso. Si lo quieres hacer la próxima vez, quédate callado. Levántate y comparte lo que Dios puso en tu corazón. Y no para demostrar que eres mejor que las demás personas. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Eso significa que cuando no lo haces, no temes a Cristo, sin importar lo que digas. Este es el resultado de ser llenos del Espíritu. Mucha gente dice estar llena del Espíritu, pero ¿poseen todas estas cualidades? Si no las tienen, no están llenos del Espíritu en absoluto. Además, dice en el versículo 22 que las esposas deben someterse a sus esposos. ¿Cuál es la característica de una esposa llena del Espíritu? Que se somete a su esposo. ¿Y qué hay del esposo? El versículo 21 dice que debe someterse a su esposa. ¿Alguna vez has escuchado un mensaje donde el predicador diga que los esposos deben someterse a sus esposas? Al escucharlo ahora de las Escrituras te preguntarás, ¿en qué parte dice eso? Lo dice en Efesios 5, verso 21. ¿Qué significa eso? Está en un lenguaje muy claro. Sométanse unos a otros. ¿Y a quién se le está hablando en los versículos 22 y 23? A los esposos y a las esposas. ¿Lo entendieron? ¿Lo habían visto de esa manera? ¿O los esposos solo habían visto la parte que dice, esposas, sométanse a sus esposos? ¿Acaso no has visto el versículo 21? Dichosa la esposa que puede decir, querido, ¿has visto el versículo 21? No de manera argumentativa, sino para traer paz, armonía y unidad al hogar. ¿No es maravilloso que el Espíritu Santo diga primero, sométanse unos a otros? Y luego, esposas, sométanse a sus esposos. Luego dice en el versículo 23, porque el esposo es la cabeza de la esposa. Eso no cambia. No es que el esposo y la esposa sean la cabeza alternadamente. Un día uno y otro día otro. El esposo siempre es la cabeza de su esposa, desde el día en que se casó hasta el día en que él muera o muera su esposa. Siempre, siempre, siempre es la cabeza de su esposa. Si él ha cometido errores, si tiene la razón o está equivocado, él sigue siendo la cabeza de su esposa. Pero él debe aprender que ese mandato viene después de sométanse unos a otros. Ese es el equilibrio. Lo maravilloso de la escritura es que si la lees con atención, hay un equilibrio.
No es un mensaje con una sola parte. Permítanme parafrasearlo. El Espíritu Santo está diciendo, quiero que ustedes, esposos y esposas, se sometan unos a otros y les explicaré cómo. Entonces dice el verso 22, las mujeres estén sometidas a sus propios esposos como al Señor. Vaya, ¿como al Señor? Y la esposa pregunta, Señor, ¿me estás pidiendo que me someta a mi esposo tal como me someto a ti? El Señor responde, sí, lo he dejado escrito en mi palabra por 2000 años. Solo porque la gente no la siga no significa que no sea verdad. Esto es lo que requiero. Sométanse unos a otros. La esposa pregunta, ¿cómo? Y la respuesta está en el verso 23. Porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estarlo a sus esposos en todo. Podrías pensar, vaya, qué estándar tan difícil debe cumplir una esposa. Pero esperen, escuchen lo que Dios le pide al esposo. Eso todavía es más exigente. ¿De qué manera debe el esposo someterse a su esposa? Esta es la explicación detallada del verso 21. Esposos, amen a sus esposas. Eso es fácil, pero no se detiene ahí. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. Yo digo, Señor, es más fácil para la esposa someterse a su esposo que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Medita en eso. ¿Creen que a un esposo le resulta fácil amar a su esposa exactamente como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Esta es la explicación detallada del versículo 21. Sométanse unos a otros. Si pensabas que era difícil para las esposas, es mucho más difícil para los esposos. Así que permítanme repetirlo. Sométanse unos a otros. ¿Cómo debe someterse la esposa al esposo? Exactamente como la iglesia lo está a Cristo. Eso está claro. ¿Cómo debe el esposo someterse a la esposa? Amándola exactamente como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. El esposo debe entregarse de tal manera a su esposa que ella se vuelva más santa, como resultado de que él sea una autoridad en el hogar. Esposos, ¿está ocurriendo esto en sus hogares? ¿Eres una autoridad tan firme en tu hogar que tu esposa se vuelve más santa porque tú eres la cabeza del hogar? Amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Yo digo, Señor, es más fácil ser la esposa. Gracias. Hacer que mi esposa sea santa y pura, sin mancha y sin arruga. Así es como un esposo debe estar sometido a su esposa. Bueno, tal vez has escuchado algunas cosas nuevas aquí que no escuchan en otras iglesias. En CFC escuchamos muchas cosas que no se escuchan en otras iglesias, pero si están en la palabra, si lees con atención las encontrarás. Y nunca en mi vida he predicado algo que no esté en la palabra de Dios. Más adelante en el versículo 29 dice que el esposo debe sustentar y cuidar a su esposa como Cristo lo hace con la iglesia. Todos ustedes, esposos, ¿están sustentando y cuidando espiritualmente a su esposa exactamente como Cristo sustenta y cuida a la iglesia? ¡Qué estándar tan alto! Y todo el tiempo hemos pensado que las esposas tenían la tarea difícil al tener que someterse a los esposos, pero no. Ambas tareas son igualmente difíciles. Someterse al esposo exactamente como la iglesia lo está a Cristo, ¡qué estándar! Sustentar y cuidar a la esposa, santificarla, amarla y entregarte a ti mismo por tu esposa, tal como Cristo se entregó por la iglesia, ¡qué estándar! El problema es que estas cosas no se predican en la mayoría de las iglesias. Ese es el problema. Eso siempre ha estado en tu Biblia, pero la leemos de manera muy superficial. ¿Recuerdan el versículo que les mostré antes? Bienaventurado el que medite en la ley del Señor día y noche, porque todo lo que haga prosperará. Muéstrenme a un esposo que medite en este pasaje día y noche.
y todo lo que haga en su hogar prosperará. Muéstrenme a una esposa que medite en esto día y noche, y todo lo que haga en su hogar prosperará. ¿Quieren que su hogar prospere espiritualmente? ¿Quieren que sus hijos crezcan en un hogar que prospera espiritualmente? Sé que han ganado mucho dinero y pueden proveer muchas cosas materiales, pero ¿qué hay de la prosperidad espiritual? Esta vendrá si sigues este principio. Es un estándar tremendo. Yo aún no lo he alcanzado, pero lo estoy intentando. Lo digo de todo corazón. Como esposo lo estoy intentando. He visto la meta y como dijo Pablo en Filipenses 3, versos 12 al 14, no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo hacia la meta. Animo a todos los esposos y esposas a que se esfuercen por alcanzar esta meta y descubran lo que realmente significa, porque el resultado final será glorioso. El matrimonio es como una casa de 2 pisos. El fundamento es el amor perfecto de Dios por mí. Nunca deben dudar del amor de Dios por ustedes. En el primer piso, o lo que en la India llamamos la planta baja, está el amor de ustedes por el Señor. Y en el siguiente piso está el amor que se tienen el uno al otro. Así que el fundamento es el amor de Dios por nosotros. La planta baja o primer piso es nuestro amor por el Señor. Y sobre eso, el amor del uno por el otro. La razón por la cual no podemos amarnos como deberíamos como esposo y esposa es porque algo anda mal en el fundamento o en el primer piso. En el fundamento no estoy tan seguro del amor perfecto de Dios por mí. Mi amor por el Señor no está claro. Por eso surgen problemas entre esposo y esposa. Ese es el segundo piso. Hay una grieta en el fundamento. La grieta es en el primer piso. Entonces te preguntas, ¿por qué no van bien las cosas con mi esposa o con mi esposo? Querido hermano, querida hermana, examina tu fundamento. ¿Estás arraigado y fundamentado en el amor que Dios tiene por ti? Examina el primer piso. ¿Amas al Señor con todo tu corazón? Si esas dos cosas están bien, déjenme decirles que no habrá grietas en el segundo piso, en la relación de esposo y esposa. Eso es lo primero que quiero decir. Y lo segundo es que aquí en cada matrimonio debe haber una cruz entre el esposo y la esposa. En la relación que Jesús tiene conmigo, hubo una cruz en la que Él murió, que se interpone entre Él y yo. Si no fuera por esa cruz, Él no podría estar unido a mí. No había forma de que el Dios Todopoderoso, al venir en forma de Cristo, se uniera conmigo si no fuera a través de esa cruz. Si no fue posible para Cristo unirse a mí sin una cruz de por medio, permítanme decirles que es imposible que tú te unas a tu esposa o a tu esposo si no hay una cruz entre ambos. Una cruz en la que tú debes morir y ella debe morir. Él debe morir y ella debe morir. Esa es la única base para la unidad. Eso es el matrimonio cristiano. Una cruz entre esposo y esposa, en la cual cada persona muere a sí misma. Uso el ejemplo de 2 manos, esposo y esposa, que siempre están chocando, peleando y discutiendo. ¿Tu hogar es así? Si al menos uno de ellos está dispuesto a morir a sí mismo, sin importar cuánto intente pelear la otra persona, porque ya no se escucha ningún ruido. Porque una persona ha decidido morir, ya sea el esposo o la esposa, y entonces no hay más ruido. Es como vivir junto a una casa donde cada mañana a las 6:30 de la mañana el esposo y la esposa se gritan el uno al otro y se vuelve como un despertador. Ah, son las 6. El matrimonio de al lado está peleando, pero un día no escuchas nada. ¿Qué pasó? Vas a asomarte a la puerta y resulta que el esposo murió o la esposa murió. Y por eso hoy todo está en silencio. Cuando ves un hogar donde había peleas, discusiones, gritos y alaridos, y de pronto un día descubres que ya no pelean más. ¿Qué sucedió? Uno de ellos eligió morir en la cruz. Solo uno. La otra persona puede intentar provocar todo lo que quiera, pero no habrá ruido. Es asombroso. Y si ambos mueren en la cruz, ajá, entonces surge la comunión.
La segunda mejor opción es que al menos uno muera en la cruz, ya sea el esposo o la esposa, porque entonces el ruido se detendrá. Pero si ambos mueren en la cruz, eso es lo ideal, la comunión. Busquen tener un matrimonio así. No se conformen con menos de eso. Si tu esposa no está dispuesta a morir, muere tú y habrá paz. Si tu esposo no está dispuesto a morir, muere tú y habrá paz. La paz es la segunda mejor opción. La comunión es lo mejor, pero la paz es lo segundo mejor. Hagan esto para que sus hijos puedan ver algo distinto. Días de los cielos aquí en la tierra. En el cielo hay paz y comunión todo el tiempo. Si pueden tener ambas, es lo ideal, pero de lo contrario, al menos tengan paz para que sus hijos no los vean pelear ni discutir. Qué gran ejemplo pueden ser. A veces pasamos el tiempo enseñando a los hijos a obedecer y todo esto y aquello, pero lo mejor es demostrárselo con tu propia vida. Eso es sumamente importante. Otro punto que quiero mencionar aquí es, si asumes esta cruz, el esposo sigue siendo la cabeza. El ejemplo que quiero usar es el de la cabeza y el cuerpo. Hay una conexión aquí. La cabeza no siente que el cuerpo sea algo separado de ella. Es parte de sí misma y es sumamente sensible. Piensen en el cuerpo como la esposa y la cabeza como el esposo. Por ejemplo, si una hormiga me pica en la mano, la cabeza se da cuenta de inmediato y hace algo para quitarla. Si algo le causa un problema a mi esposa, yo me encargo de ello. El esposo no culpa a su esposa, sino que hace algo para deshacerse de la hormiga. Él dice, hay un problema, déjame resolverlo. Imaginen a un esposo que actúe de esa manera. La escritura dice que cada esposo y su esposa son un solo cuerpo y que el esposo es la cabeza de la esposa. No es el cuerpo el que cuida de la cabeza, sino la cabeza la que cuida de su cuerpo. Ante cualquier necesidad en el cuerpo, la cabeza es inmediatamente consciente de ello. ¿Alguna vez has notado una necesidad en tu cuerpo cuando sientes picazón en algún lugar y necesitas rascarte? La cabeza lo nota al instante y le ordena a la mano que vaya a rascar esa zona. Si una hormiga pica, quítala. Si pisas un clavo, sácalo. La cabeza está alerta todo el tiempo a las necesidades del cuerpo. Eso es lo que significa que el esposo sea la cabeza de la esposa, tal como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. Por eso es importante que los esposos y esposas cristianos demuestren lo que está escrito aquí, en Efesios 5, versos 22 y 23. Y el secreto para lograrlo está en Efesios 5, verso 18. Sean llenos del Espíritu Santo. Por esta razón hablamos mucho en la iglesia sobre ser llenos del Espíritu. Es sumamente importante. Todo lo que Dios les permite vivir como familia tiene el propósito de prepararlos para un ministerio en su iglesia.